Hablando demasiado, parece que voy a tener que hacer una cura de silencio durante el fin de semana. La gente que habita cercana a mí va a estar feliz. Muchas personas están felices también porque viene el próximo libro de nuestro invitado, Gabriel León, columna habitual de día viernes, nuestro científico, el bioquímico, el doctorado en biología celular, molecular, pero que todo aquello lo convierte en casi un divertimento para traspasárselo, ¿no?, a todos ustedes, y lo hace habitualmente en día viernes a través de El Tejado de Vidrio. Gabriel León, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, tu voz está dañada. Un poco dañada, sí. ¿Estuviste gritando en el concierto de McCartney? No fui al concierto de McCartney. ¿Abuchaste desde tu casa? Abuché desde mi casa. No, yo no abuché. Fuiste uno de los dos o tres revoltosos. Claro, según el ministro Chadwick fue una cosa menor, ¿eh? Fueron sí, claro. 2 o 3 personas. Y él no estaba ahí. Sí. No, estábamos pensando que a lo mejor debería consultar un otorrino. Tal vez tenía algo en el cerumen, como el otro día hablamos. El otro día hablamos en el programa de la tarde, donde Gabriel León también es columnista en La Contienda es Desigual junto a Ignacio Franzani, y hablábamos justamente de ese, que un tema no apropiado para el desayuno, por eso lo haré en la tarde y no en la mañana. Exacto, tal cual. Bueno, ¿qué es lo que traes en el día de hoy, Gabriel? En honor al tiempo, nos pasamos un poco, sí, había cierto interés público en la entrevista que teníamos con la abogada Nicolás López. Bueno, en las últimas columnas hemos estado conversando acerca de varias cosas que tienen que ver con comportamientos socialmente inaceptables. Se relaciona un poco con el caso que hablaron ustedes recién. Y es bien interesante porque los consensos sociales con respecto al comportamiento permiten que se generen leyes. Claro. Hubo un momento en la historia de la humanidad en que nosotros nos pusimos de acuerdo que no estaba bien matar a alguien. Claro. Y después de eso aparecieron leyes que sancionaban a aquellos que mataban a una persona, ¿ya? Esas leyes son complejas porque el solo hecho de matar a alguien no implica la misma pena. Por ejemplo, no es lo mismo que tú un día distraídamente atropellas y matas a alguien. Por supuesto. A que si tú compras un arma y decididamente vas a matar a alguien. Claro, hay algo que se llama dolo, digamos, que es fundamental el establecimiento de aquellas penas. Pero lo fundamental es que es un consenso social. Y nosotros hemos establecido ciertas conductas que son inaceptables. Y es ahí donde todo esto depende de que tú quieras hacerlo. Es decir, que estés en control de tus acciones. Y eso es sumamente importante porque permite explicar cierto este comportamiento delictivo y el castigo que se le aplica. Porque se asume que tú lo hiciste, claro, porque estabas en control de tus acciones. Ajá. Pero no siempre ocurre eso. Y es acá donde la cosa se empieza a complicar y hay un cruce bien interesante entre, por ejemplo, en este caso, la neurobiología y la criminalística. Perfecto. Yo les voy a contar, y para poder contextualizar y darle un poco de sentido a esta historia, este es el caso de un hombre en Estados Unidos, en Charlottesville, en Carolina. ¿Ya? 40 años, segundo matrimonio, feliz, 2 años casado, tenía una hijastra preadolescente. Ajá. Un tipo normal que de repente comienza a tener un interés excesivo por la pornografía. Ya. Él contó que en su adolescencia sí era un consumidor habitual de pornografía, pero nunca le produjo problemas. ¿Estamos hablando de qué época? Perdón, me perdí. Año 2000. Ya, año perfecto. 2000. O sea, ya pornografía disponible, digamos, a través de redes y todo aquello. Pero empezó a comprar revistas. Ya. Y empezó a sentir, de manera que a él le producía escozor, una atracción irresistible por su hijastra, que era preadolescente. Ya. Y confiesa que lentamente empieza a coleccionar material pornográfico infantil. Ajá. Y él tenía súper claro que eso estaba mal, pero no lo podía evitar. Y durante un tiempo logró pasar piola, pero finalmente su esposa lo sorprende tratando de abordar a la hija, que era pequeña, es preadolescente. Esto termina con una demanda interna en tribunal de familia y este señor termina expulsado de la casa de manera legal, con tratamiento hormonal para bajarle los impulsos y además con pena de cárcel o una internación en una clínica especializada. Perfecto, él tenía que optar, digamos, ¿qué es lo que prefería? Le costó un montón optar por la clínica. Él prefería que lo metieran preso. Porque él sentía que sus impulsos eran incontrolables. Este señor termina internado en una clínica y comienza a tener insinuaciones sexuales con todo el personal femenino en la clínica y con las pacientes. El tipo se puso insoportable y finalmente lo echaron de la clínica y el juez determinó que tenía que irse preso. Perfecto, o sea, ya era una cosa, pero colapsó, sin ningún tipo de control. Bueno, la noche anterior de tener que irse en cana, este señor empieza con dolores de cabeza y mareo. Bueno, y la gente dijo, bueno, este gallo está simulando una enfermedad. Está tratando de dilatar todo esto. Por supuesto, hay un manual de eso, ¿cierto? De simular ser enfermo para no caer preso. Por supuesto. Con casos muy notables que no vamos a comentar ahora. Y llegó en silla de ruedas, ¿cierto? Al hospital. Lo ingresan, ven el historial que traía y es ingresado como pedófilo. Y resulta que le empiezan a hacer algunos test
Y este señor se le empezó a insinuar a todo el personal médico del hospital. Ah, ya, estaba hablando de un tipo desatado. Completamente descontrolado. Y más aún, no le importaba el hecho de que se había orinado encima. Ay, qué papelón. Estaba pero en otra. ¿Ya? Imagínense este gallo orinado, tratando de agarrar por todos lados. Tirando las manos como un pulpo. Ofreciendo plata. No te puedo creer. Y de repente empiezan a ver que caminaba mal. Se balanceaba mucho, le costaba iniciar ciertos movimientos. ¿Ya? Chuta, y empiezan a averiguar, y le hacen algunos test, ponte la imagen por favor. Ajá. Le hacen algunos test para tratar de ver si él podía, por ejemplo, dibujar cosas cuando se las presentaban. A ver, a todas las personas, los que tienen un computador cerca o en sus teléfonos, pueden vernos a través de nuestro streaming en la www.radio0.cl, porque el señor Gabriel León está presentando pruebas en este momento. Bueno, ahora, si no pueden verlo y van manejando, esto es sencillamente tratar de dibujar algunas figuras geométricas que te presentan, o bien dibujar un reloj que dice cierta hora. Y a este señor le fue imposible repetir los dibujos o dibujar el reloj con la hora que él tenía que poner, que eran las 8:20. Son como dibujos de un niño de la prebásica, digamos, ¿no? Eso se llama apraxia, apraxia construccional. El tipo era incapaz de repetir un dibujo. Y ahí los médicos se dieron cuenta que tenía algo malo en la cabeza. Perdona, y el texto que dice abajo dice I am happy that my... No digas nada. No digas nada. ¿No puedo? Es que esa es la segunda. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Impactante. Bueno, a este señor dice, bueno, efectivamente tiene algo. Lo meten en un escáner y dentro de su cerebro tenía un tumor gigantesco que le estaba comprimiendo la corteza orbitofrontal, que es una parte del cerebro que se encuentra a la altura de los ojos, justo detrás de la órbita de los ojos, de ahí viene el nombre, y es una parte del cerebro que se encarga del control de los impulsos y que regula el comportamiento social. Perdón. Este señor adquirió estas conductas pedófilas sencillamente porque el freno de mano social, porque él sabía que era impropio hacer esto, que no estaba bien. Pero había algo que lo tenía descontrolado y que no podía frenar. Su freno de mano conductual no estaba funcionando. Ajá. Le sacaron el tumor y todos los síntomas revirtieron. O sea, desapareció cualquier sintomatología asociada a este comportamiento claramente antisocial. ¿Sabes quién argumentó que tenía un tumor y que por eso se le tenía arrebatos de rabia y de incontinencia verbal? El señor abogado. El señor abogado del supermercado. Sí, exactamente. El señor abogado del supermercado. Y claro... Y en algunos casos se le atribuye ciertos tipos de epilepsia también esos arrebatos. Sí. Ahora, de hecho, parte importante de lo que sabemos hoy en día con respecto a la función de ciertas partes del cerebro tiene que ver con lesiones cerebrales, con derrames cerebrales, con accidentes de tránsito que dañan ciertas partes del cerebro, con infecciones, con enfermedades genéticas que destruyen selectivamente ciertas partes del cerebro. Hay una mujer en Estados Unidos, solo se conocen sus iniciales, MS, que no siente miedo, nunca, de nada. Se metió en un montón de problemas porque, por ejemplo... Eso es un problema gigantesco. Terrible. El miedo es como un motor, es como... El miedo es lo que te impide morirte rápidamente. Claro, exactamente. Ella conoce gente y se para a conversar con ellos a 2 centímetros de su cara. Y se descubrió que en el caso de ella, una enfermedad genética le destruyó una parte del cerebro que se llama amígdala, que no son las glándulas que probablemente ustedes le sacaron, es una estructura cerebral que se encuentra justo a la altura de la sienes y de los ojos, a cada lado del cerebro, y que son tremendamente importantes para percibir, para percibir y reaccionar al miedo. Es como la corredora que no percibe el tiempo, entonces que también ¿te acuerdas de esta corredora que es una corredora de tener unos 70 años, una ultramaratonista que venía un par de veces a Chile y que tiene como también un problema, digamos, tiene algo orgánico en el cerebro, pero que uno de sus plus para correr es que no tiene noción del tiempo, pero al mismo tiempo, al tener control del tiempo es como tener un control del miedo, o sea, como tener la sensibilidad del miedo. Eso quiere decir que no tiene ningún tipo de autoprotección. Entonces puede correr tanto. Lo que es tremendamente peligroso. Exactamente. Tener noción del miedo es como es autoprotección. Sí, ¿Vieron un documental que ganó el Oscar este año? Que se llama Free Solo. No, yo no lo vi. Véanlo. Es espantoso. Es el primer humano. Sí, el del tipo que subió escala. El capitán, una roca que está en Yosemite, en Estados Unidos. Son 920 metros de roca. Pero espérate. Sí, lo vi, lo estrenaron Nat Geo hace 2 semanas atrás. Pero no es espeluznante. Pero subió con otro. No, solo. Sin cuerdas. No, el mismo que estaba viendo. Cualquier una brisa, un ave cerca y zoom para abajo y te moriste. Sí. Sin enclaves, digamos. Nada. A mano pelada con un poco de talco en la mano. No, talco es cierto, es otra cosa que usan, se me olvidó ahora para escalar. Es un polvo adherente. Es para evitar la humedad de las manos. Y lo que usan los gimnastas. 920 metros en ascenso vertical. Escal, entiendo que, ¿no? Bueno, le hicieron también un escáner. Y él reacciona a imágenes que producen miedo de manera distinta, no se asusta.
Entonces, Gabriel León, puede ser entonces, según el caso que describes, ¿no?, que un montón de asesinos en serie, homicidas profundamente conocidos, destacados, con brillo público y todo el cuento, más que criminales espontáneos, hayan sido personas que en su cerebro o en algún lugar hayan tenido algún tipo de lesión o daño que los haya y que no se haya estudiado nunca y se secaron en la cárcel o murieron en la cárcel sin saber que tenían una tara de este... Ese es un terreno sumamente complejo porque hay que demostrarlo. Exactamente. Y estamos en ese proceso. Por ejemplo, uno de los casos más famosos, Charles Whitman. Un tipo que un día se despierta en la mañana, asesina a su madre, asesina a su esposa, agarra un bolso con armas y se va a la torre de la Universidad en Texas, en A&M, y mata a 16 personas. Sí. La policía lo abate y en su casa encuentran una carta donde él pide que por favor le hagan una autopsia y le miren el cerebro porque está seguro que tiene algo malo. Le hacen la autopsia y tiene un tumor en el cerebro. Y hace poco tiempo atrás, el año pasado, un grupo de investigadores analizó varios casos de estos. Ojo, son personas normales que en cierto momento comenzaron a tener comportamientos antisociales. Hay un claro momento donde el comportamiento de estas personas cambia. Eso es fundamental. Eran personas que tenían un curso normal y de repente Y en 15 o 16 casos de esto lograron encontrar lesiones cerebrales, ya sea derrames cerebrales o tumores, que interrumpían una zona del cerebro que conectaba dos áreas muy importantes entre la toma de decisiones y el comportamiento moral, que están alojadas en el cerebro. Claro. Entonces, podría ser, pero es súper importante demostrarlo. Y estamos en ese proceso. Y es caro, me imagino, demostrarlo. Por supuesto, es caro y es largo. Ahora, eso no quiere decir que todos estos comportamientos emerjan desde una falla en el cerebro. Por supuesto. ¿Ya? Nuestra especie tiene una zona del cerebro que es fundamental, que es la corteza prefrontal, que es la que controla los impulsos. Que yo siempre lo repito, hay un neurobiólogo estadounidense que se llama Robert Sapolsky, que es quien mejor define la corteza prefrontal, dice que es la parte del cerebro que evita que tú saques comida del plato de un extraño cuando entras con hambre en un restaurante. Oh, esa no la tengo. Buena. No tengo, yo esa no. Eso tengo un daño ahí. Yo tengo daño ahí. Ese es el control de los impulsos y del control social. A mí una vez yo estaba en Algarrobo de vacaciones y pasó una mujer y me metió la mano en mi cucurucho de papas fritas y me robó 3 papas fritas. ¿Una persona que no conocías? Absolutamente. Y me dice, si no pierdo la guagua. Era una mujer embarazada y tenía antojo, parece, y sencillamente metió su mano en mi cucurucho de papas fritas. ¿Y te enamoraste? ¿Te enamoraste de ese caso de científico? Tenía 30 años más que yo, no sé. Yo era chico, pero está la corteza prefrontal funcionando o no funcionando. El control de los impulsos. Cuando en la calle un tipo te pega un choque y tú, por ejemplo, en un arranque de ira le pegas, por ejemplo. Ahí falló eso. Claro. Pero tú deberías controlarlo porque se espera que nosotros, que tenemos esa parte del cerebro funcional, lo controlemos. O sea, se espera que uno tenga comportamientos razonables en el entorno donde está puesto. ¿Y las adicciones están ligadas a esa parte del cerebro o no? Las adicciones funcionan generalmente en el circuito de recompensa y tiene que ver con algunas moléculas que interactúan directamente con el cerebro. O sea, la cocaína interactúa con receptores en el cerebro y produce un desbalance químico en el cerebro. Las drogas hacen eso. Todas las drogas hacen eso. Tienen un efecto en el cerebro y ese efecto hace que el cerebro funcione a la larga de manera distinta y dependiendo de la droga, ese camino que hay que transitar para convertirse en adicto es más corto o más largo. La heroína, por ejemplo, es una droga que se ha visto que con muy pocas exposiciones, incluso una, puede generar comportamientos adictivos. Entonces, cambia mucho. Pero lo interesante acá es que existen en la historia médica casos como el que ocurrió, por ejemplo, esta semana, de un niño en Estados Unidos, brillante, un adolescente brillante, que de repente desarrolla una psicosis. Y 3 médicos le diagnostican con esquizofrenia. Pasa 18 meses en tratamiento psiquiátrico, lo internan varias veces, no hubo caso hasta que un médico se da cuenta que tenía unas lesiones en la piel muy extrañas. Y le empiezan a preguntar dónde vivía. Vivía en un lugar con muchos animales, incluyendo varios gatos. Y el tipo se había agarrado a una infección con Bartonella, que es una bacteria que vive en gatos. Y la infección con Bartonella le había afectado el cerebro y había cambiado todos los síntomas psiquiátricos. Lo trataron con antibióticos y se le pasó la psicosis. Oye, yo me imagino que si están tan apasionados de este tema, leyeron el libro de nuestro Francisco Aravena. Francisco Aravena, sí, el extraño caso de Phineas Gage. La vida eterna de Phineas Gage. La vida eterna, claro. Que justamente es lo que tú estás relatando. Después de un incidente donde una barra metálica le destruye parte del cerebro, el señor cambia completamente su haciendo una línea férrea. No, pero además como ese accidente es como emblemático, porque
el tipo no se muere, claro, sino que o sea, este barra metálica le atraviesa el cerebro, claro, y queda como objeto de estudio justamente para dar cuenta de cómo una lesión cerebral, o sea, cómo una lesión en esa zona, que no lo mata, cambia completamente su comportamiento. De hecho, en la historia han sido fundamentales estas personas. Y está otro caso de un señor en Estados Unidos, conocido con las siglas HS, que para tratarle la epilepsia, le sacan una parte del cerebro. Le hacen unos agujeros sobre los ojos, despierto. Una lobotomía parcial, digamos. Traen parte del cerebro con una especie de bombilla de plata. ¿Ya? Y este señor se le quita la epilepsia. Pero a partir de ese momento fue incapaz de generar nuevos recuerdos. Se convirtió en memento. Tenía amnesia anterógrada. Se acordaba de toda su vida para atrás, sus papás, sus mamás, su infancia, pero era incapaz de conocer gente nueva. Tenían que conocerlos a cada vez porque no generaba... Y gracias a eso descubrimos dónde se genera la memoria a corto plazo. Entonces, todos estos casos que al principio son anecdóticos nos han permitido construir el mapa del cerebro, de saber dónde se alojan, por así decirlo, no son cajoncitos por si acaso, pero qué zonas del cerebro contribuyen a ciertas funciones que son súper importantes en nuestra especie. Y en ese sentido, incluyendo el comportamiento moral. Y en ese sentido, ¿qué tan vigente o no vigente está el electroshock? Tengo entendido que se sigue usando como terapia para algunas patologías y funciona relativamente bien. Tengo entendido. Sí. Y tengo entendido también que existe evidentemente un gran manto de duda con respecto a su uso por lo que existe en la cultura popular, por estas imágenes de médicos. Claro, como de película de terror. Casi torturando a una persona. Sí. Tengo entendido que para ciertas patologías todavía se sigue usando con relativamente alto éxito. Pero tengo entendido. Ya, vamos. Sí. Perfecto. Qué interesante, Gabriel León. Dime que nos queda más tiempo. Sí, no nos queda. Cuéntanos más de estos loquitos más casos. estos loquitos que nos traíste, pero que me provocan adicción. Porque me parece interesante. Por ejemplo, hace 80 años atrás la homosexualidad los encerraban o los mataban. Bueno, claro. Y lentamente o se iban a un convento de cura. Sí, en muchos casos. Sí. Puede ser. Según le escriben algunos libros de... Lentamente eso fue cambiando. Reciente publicación. Sodoma. Hasta considerarse una conducta que podía emerger a partir de ciertas cosas que pasaban durante el desarrollo embrionario. Y ya no se convirtió en una enfermedad, ya no se convirtió en un comportamiento socialmente inaceptable, se convirtió en parte de las cosas que pueden pasar en el cerebro de una persona durante el desarrollo. No estoy diciendo con esto que todas las conductas delictivas están justificadas por un origen biológico. Hay gente que efectivamente elige delinquir. Bajo ciertas circunstancias, ojo, no me quiero meter tampoco en lo que implica desde el punto de vista social. Sí. Pero cuando alguien decide robarse, una persona que tiene dinero decide seguir robando una cantidad importante de dinero, ahí hay un problema que puede ser considerado como un problema delictual propiamente tal. Generó un cambio en el comportamiento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos personas que son normales y que de repente tienen cambios brutales en su comportamiento? En esos casos uno puede sospechar un origen orgánico, ya sea una infección, hormonal, como en el caso de este niño, un tumor o una lesión cerebral. Sí. Pero es súper importante que todavía sigue siendo esto una zona gris. Sí, todavía no hemos podido completar, pero para allá vamos. Entonces sí, lentamente uno va cambiando este paradigma, porque efectivamente existen comportamientos que son, uno dice, este gallo está enfermo. Ted Bundy, por ejemplo. Ted Bundy. Este gallo está enfermo. Bueno, está el documental en Netflix por si lo quieren ver. Cuando tú asesinas a 36 personas, uno puede sospechar que hay un origen orgánico ahí. Sería interesante poder hacerlo. A mí, cada vez que uno de estos documentales, que ganas de mirar dentro del cerebro de este tipo. O sea, bueno. Increíble. Gabriel León, 8 de la mañana y 56 minutos. Tenemos que ir terminando y dar el paso a World Café, que continúa en el tren programático de la 97.7. Querido Gabriel León, sí, Gabriel, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en Tejado de Vidrio y el próximo miércoles en la contienda desigual. Vean los aplausos cerrados para Gabriel León de parte de Pato ahí y de Jorge en Houston, al otro lado del vidrio. La torre de control. Viernes, por lo tanto, van a poder descansar al menos de mí hasta el lunes y de ti hasta las 6 de la tarde cuando te encuentres con Ignacio Franzani en la contienda Es Desigual. Exactamente. Sin voz ya a esa altura. Ahí seguimos, ya sin voz a esa altura probablemente. Gabriel León, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias, Jorge, por la producción, en la puesta al aire, por supuesto, Pato. Nos despedimos con Divo, un neoclásico. Esto se llama Picapú. Que tengan buen fin de semana, cuídense, para que nos escuchemos el lunes. Chao.